ahora vamos a hablar de los mormones. ¿Cómo viven los mormones? ¿Qué es ser mormón? ¿Qué es un mormón? Así que para todo esto vamos a darle la bienvenida a Alfredo Salas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que nos va a contar la actualidad y un poco de esta religión. Muchas gracias, Alfredo, por atendernos. Sabino, Jorge y Rosario, te saludamos. Hola Rosario, hola Jorge, hola Sabino. Gracias por el interés y por darnos la oportunidad de compartir un poco de lo que creemos y quiénes somos. No, por favor, gracias a vos por estar a disposición desde el primer minuto. Contanos un poquito, ¿qué es ser mormón? Bueno, una cosa interesante, mucha gente me pregunta, ¿vos sos mormón? Y yo le digo, no, yo soy Alfredo Salas, mormón murió hace mucho tiempo. Y lo digo un poco en forma de broma porque quiero enfatizar que mormón en realidad es el nombre de una persona. Para mormón es el nombre de un profeta que vivió aquí en las Américas. Una de las cosas que nos caracteriza es que nosotros creemos que Dios se comunicaba con profetas no solamente en el antiguo mundo, sino aquí en el nuevo mundo. Es una cosa muy interesante de nuestra creencia. La iglesia, como muy bien lo mencionaste vos, se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por nuestra creencia en un libro que habla de estas historias, que habla justamente de este profeta mormón y que se llama el Libro de Mormón, mucha gente nos conoce hoy en día como mormones. Entonces no nos molesta que nos llamen de esa manera, pero siempre nos gusta hacer la aclaración de que somos una iglesia cristiana, que la iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo y que la esencia de nuestra creencia es como el resto del cristianismo en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿no? Claro, fue fundada en Estados Unidos por Joseph Smith en 1830, ¿no? Correcto, nuestra creencia es que la organización de la iglesia responde al mismo patrón que tenía la organización de la iglesia original de Jesucristo cuando Él la estableció en el meridiano de los tiempos. Por eso nosotros hablamos de una restauración. O sea, nosotros creemos que la iglesia no fue creada en 1830, sino que la iglesia original de Jesucristo en 1830 fue restaurada y algunas cosas que se habían perdido fueron otra vez traídas o colocadas sobre la tierra. Pero sí, la información es correcta. Desde el punto de vista legal, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se organiza en el estado de Nueva York en el año 1830. Sabi. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo quería preguntarle qué opinión tiene usted acerca de la participación de los fieles de su iglesia en la política. El caso más paradigmático, Mitt Romney, que en el 2012 peleó con Barack Obama por llegar a la Casa Blanca. La iglesia, de hecho, mormona, ha crecido mucho en Estados Unidos políticamente. De hecho, el mismo Mitt Romney fue electo en una banca al Senado en las elecciones del último martes. ¿Cómo ve usted el tema? Una cosa interesante es, la Iglesia tiene como institución una postura de neutralidad política. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia trata de no inmiscuirse en temas de política, pero tiene una postura muy clara de motivar a la participación de los miembros. La Iglesia como institución no se involucra en la política, por eso decimos que tiene neutralidad política, pero sí motiva y enseña a los miembros a que participen activamente en la vida pública. Por eso el ejemplo más conocido es Mitt Romney, pero si ustedes analizan las bancadas en los Estados Unidos, ¿no? La bancada de tanto republicana como demócrata, van a encontrar que entre los liderazgos hay miembros de la Iglesia, miembros de la Iglesia de Jesucristo, ocupando cargos importantes. En Latinoamérica la Iglesia es una iglesia relativamente nueva. La primera manifestación de la participación de la Iglesia aquí en Sudamérica fue en 1925. O sea que es una iglesia que no tiene ni siquiera 100 años aquí. Y ha crecido muy fuertemente en los 70 y en los 80. Entonces, ahora empiezan recién a tener una participación más activa los miembros de la Iglesia en la vida pública, pero mi opinión personal es, participamos activamente en promover la participación de los miembros. Creemos que la sociedad necesita gente con valores. Creo que que cualquier argentino hace ese análisis, y los miembros de la Iglesia, una cosa que nos caracterizamos es por tratar de promover buenos valores. Entonces creemos que es importante que buenas personas participen también en la vida pública, ¿no? Jorgito. Sí, bueno, muchas gracias por esta comunicación y el aprendizaje que estamos teniendo en el caso mío, que me podría catalogar como un católico tal vez no practicante, y siempre tuve hay como una especie, sobre todo una cuestión de tradición cultural de las familias, ¿no? Que uno piensa, no, ahí van a venir a tocarte el timbre, los mormones, ¿no? Este saber vulgar, y buenísimo como lo está aclarando usted, pero hay un apostolado, ¿no? Claramente en los practicantes de la Iglesia de Jesucristo.
¿En qué se diferencia exactamente una persona practicante de la Iglesia de Jesucristo de una religión, en este caso más conocida para Argentina, como el caso de la católica o el caso del judaísmo o bueno, el protestantismo, como estábamos recién escuchando? Bueno, Jorge, sí, quiero contestar tu pregunta, pero déjame hacer una mención porque mucha gente piensa en mormones y piensa en los misioneros. Nosotros les llamamos los misioneros, son estos jóvenes o señoritas jóvenes que andan y golpean las puertas. La iglesia tiene hoy en día casi 66.000 de estos jóvenes que a los 18 años deciden dejar estudio, trabajo, novia, pelo largo, decimos nosotros en broma, sí, la música, la moto, y se van por 2 años, donan 2 años de su tiempo, pagan sus gastos, lo paga su familia, ahorran para hacerlo, y durante 2 años se dedican a ayudar a las personas a conocer a Jesucristo. Esa es una de las caras muy visibles de la iglesia. Bien, eso es algo que yo desconocía totalmente, así que gracias por la aclaración, bueno, no lo sabía. No, y está perfecto, y nos da la oportunidad también de hablar de esto, que es un fenómeno muy interesante, porque que jóvenes en esa edad tengan la vocación de salir y dedicar 2 años de su vida, dejar estudios, no recibir una remuneración por eso, es muy interesante. Esos son esos jóvenes que vos mencionabas. Ahora, la vivencia, cómo es el vivir de nosotros. Nos esforzamos por vivir los mismos mandamientos que vive el resto del mundo cristiano. De hecho, todas las religiones judío-cristianas creemos, los judíos, y los cristianos creemos en los mismos 10 mandamientos. Alguna vez en broma alguno de mis amigos me ha dicho, pero ustedes sí lo cumplen. Bueno, tampoco somos perfectos, hacemos un esfuerzo. Tratamos de ser consistentes, tratamos de aplicar en nuestra vida diaria los principios que aprendemos, sin ningún fanatismo, porque entendemos que las personas cometemos errores y hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero no somos perfectos. Pero sí con mucha devoción y con mucha sinceridad, con mucho espíritu genuino, ¿no? Tratamos de vivir el Evangelio, decimos nosotros los principios del Evangelio, en nuestra vida. Se los enseñamos a nuestros hijos y les enseñamos a ellos también a ser honestos, a ser caritativos, a ser serviciales. La iglesia promueve mucho el voluntariado, así como esos jóvenes salen por 2 años. En la iglesia no hay un clero profesional. Creo que esa es una quizás de las pocas diferencias que tenemos, o alguna de las diferencias que tenemos con las iglesias cristianas. Nuestros sacerdotes son todos padres de familia, empleados de farmacia, maestros, pintores, mecánicos, y además le dedican tiempo del que obviamente no nos sobra, ¿no es cierto? Tiempo que sacamos por ahí de la diversión, del entretenimiento, de la familia, para servir a otros en la iglesia. Entonces es una iglesia del voluntariado, es como una palabra de todos los días, porque todos los que servimos en la iglesia, los jovencitos reciben el sacerdocio desde temprana edad, y ellos saben que lo que reciben es para servir a otros, ¿no? ¿Sabi? Sí, yo quería preguntarle cuál es la postura que la iglesia que usted representa, que usted sigue, tiene respecto a ciertos temas que en muchos países son bastante álgidos, sobre todo en el caso de Estados Unidos, en cuanto a la pena capital, la guerra y el servicio militar. ¿Cuál es la postura que tienen? Bueno, si estuviéramos charlando en un bar como amigos, podría quizás compartir mis opiniones personales. Representando a la iglesia, tengo que de alguna manera expresar lo que la iglesia propone o piensa, y entiendo que eso es lo que ustedes me preguntan. Sí. Entonces quiero dejar en claro eso, que las expresiones que yo, o lo que voy a comentar, son las posiciones de la iglesia. La iglesia predica y promueve los principios que Jesucristo enseñó, los mandamientos. Claro. Entonces está en contra de cualquier tipo de violencia. La iglesia obviamente ve la guerra como una gran tragedia, como una gran tristeza, que los hombres no puedan dialogar o que haya pasiones humanas que lleven a los hombres a enfrentarse al punto de enemistarse, de usar armas y de matar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la posición de la iglesia. No estamos en contra de ningún tipo de violencia. El servicio militar, en ese aspecto, Jesucristo enseñó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una de nuestras creencias por las que nos distinguimos es porque creemos que como miembros de la iglesia debemos ser muy buenos ciudadanos y cumplir las leyes. Entonces, si en el país en el que nosotros vivimos nos convocan al servicio militar, nuestros gobernantes, nuestra responsabilidad es de cumplir con nuestros gobernantes, y entonces participamos. De hecho, yo hice el servicio militar, yo hice 14 meses en la Marina en el año 78. Así que ahí, eso le da la pauta de cuán viejo soy, ¿no? Me deschavé, como dirían los chicos, ¿no? No, aunque no lo pareces, Alfredo, permitime decírtelo. Vos sabés que una de las cosas que
que buscaba a la hora de interiorizarme un poco de los mormones es de su presidente, Russell M. Nelson, que me llamó mucho la atención el tema de su antecesor también, que digamos a Monson, quien murió el 2 de enero a los 90 años, pero Nelson tiene 93. Son personas muy longevas que no estamos muy acostumbrados a eso. ¿Nos podés contar un poco de este hecho que particularmente a mí me llama la atención, pero supongo que ustedes deben de estar acostumbrados? ¿Te referís a la longevidad? Sí. Bueno, el presidente Nelson es un cirujano cardiovascular muy reconocido a nivel mundial. Sí. Amigo del doctor Liotta aquí en la Argentina. De hecho, hace unos años atrás él vino y yo tuve la oportunidad de organizar un encuentro de ellos como amigos, como colegas profesionales de hacía muchos años que no se veían. Y fue muy interesante porque el doctor Nelson, Liotta le preguntó cómo estaba Utah. Nelson vive en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Le preguntó cómo estaba Utah, dijo, hermosa, como siempre. Hace un par de semanas me fui a esquiar, con 90 años. Claro, tremendo. Entonces Liotta pensó que había entendido mal. Le dijo, ¿cómo que te fuiste a esquiar? Sí, me fui. Y dice, pero es muy peligroso esquiar. O sea que no solamente es un hombre que tiene esa edad, pero además que tiene una gran vitalidad y una gran vitalidad intelectual. Nuestra creencia es que de alguna manera Dios preserva a aquellos a quienes llama para cumplir con esa función y preserva su vida pero también hay una cuestión de salud. Nosotros observamos una norma de salud a la que nosotros le llamamos la palabra de sabiduría. Nos abstenemos de tomar alcohol, de consumir tabaco, de tomar té, café y drogas dañinas. O sea que entendemos desde pequeños que el cuerpo es un templo y tratamos de cuidarlo. Entonces tratamos de alimentarnos, de vivir, de tener rutinas, de hacer ejercicios. No lo hacemos en forma perfecta, pero nos esforzamos y tenemos esa norma de salud que tiene que ver, que tiene una influencia en esta longevidad. Pero también claro, hay porque una cuestión, particularmente es muy llamativo, permitime decírtelo, Alfredo, son cosas que las cuales estamos, es prácticamente como que me digas a mí no podés tomar mate, es como que me sacás una parte del cuerpo. Vos decís que no consumir este tipo de cosas lleva a llegar a esta edad. Bueno, yo no, por eso te dice, antes de eso te hablé de que hay una creencia, claro, que hay una sí. cuestión religiosa que creemos que si Dios llama a personas y les da una posición o una tarea que tiene que ver con la administración y los llama, como en el caso del presidente Nelson, como un profeta, creemos que él tiene el poder para preservarles la vida, para prolongárselas. Pero además es habitual ver entre los miembros de la Iglesia gente de una edad avanzada con buena condición de salud. De hecho, el estado de Utah, que es un estado donde predominan los miembros de la Iglesia, tiene indicadores sociales, indicadores de salud que son verdaderamente destacados comparados con otros estados. No sé, no podría científicamente confirmarlo, demostrarlo, pero tiene una influencia. De hecho, esta ley de salud se dio en los 1800. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Claro. Cuando no se había descubierto todavía que el tabaco tuviera un efecto en el cuerpo, que el alcohol tuviera un efecto en el cuerpo, y la ciencia lo ha ido descubriendo. Cuando uno tiene problema de corazón, los médicos le dicen no tome alcohol, no tome café, no use tabaco. O sea que claramente hay un impacto. Claro. Vos sabés que estaba leyendo de la cantidad de fieles que tienen en el mundo y por lo que tengo entendido son aproximadamente 16 millones, ¿no, Alfredo? Es así, un poco más de 16 millones de miembros de la Iglesia, sí. Y fueron 17 los presidentes, los líderes que estuvieron a cargo de la Iglesia. O sea, vendría a ser Nelson el número 17. Es correcto. Desde José Smith, que fue quien restauró la Iglesia, cada vez que un profeta muere y Dios llama a otro profeta que continúa dirigiendo la Iglesia, si hacemos esa secuencia, Nelson sería el número 17. Perfecto. Y si hay alguna persona que quiere acercarse a la comunidad, no sé si está bien dicho, supongo que sí, ¿dónde puede acercarse? ¿Dónde puede hablar, interiorizarse respecto a esto? ¿Cuál es la característica principal? Bueno, creo que fue Jorge que me hizo la pregunta de los misioneros. Sí. Y quizás muchos piensan que somos demasiado insistentes o un poco molestos. Así que estoy seguro que si alguien quiere saber algo de la Iglesia, seguro que va a encontrar un par de misioneros por la calle y les puede preguntar. Pero también nuestros edificios son otro de los grandes íconos que muchos hablan de las capillas mormonas, dice la gente, ¿no es cierto?, las capillas de la Iglesia,
son edificios que están en barrios humildes o en barrios más sofisticados o de una clase social más elevada, pero todos tienen una construcción similar. Le decimos a la gente, acérquense a cualquiera de nuestras capillas. Los domingos a la mañana, entre las 9 y las 12, por lo general tenemos reuniones, servicios dominicales donde va toda la familia, y ahí pueden vernos cómo adoramos, las cosas que enseñamos, la manera en que lo hacemos, pero también pueden acercarse a cualquiera de estos edificios en cualquier día de la semana, y bueno, a través de ustedes, a través de la radio pueden a contactarme y podemos ponerlos en contacto con misioneros o con miembros de la iglesia en el lugar. Hay una aplicación en internet que se llama Localizador de Capillas. Si la gente busca localizador de capillas, van a encontrar que hay una aplicación que le muestra dónde están, basado en su ubicación geográfica, dónde hay una capilla más cerca de su casa. Y, digamos, la capilla o el lugar donde se originó todo, para yo saber dónde se originó el tema mormón, ¿qué tengo que ir a Estados Unidos? Específicamente, ¿dónde es el lugar? Así como uno con la Biblia y demás tiene que ir a Israel para conocer dónde se escribió todo, dónde se originó todo. ¿Dónde se tiene que ir para conocer el origen de la historia de los mormones? Bueno, si nosotros somos una iglesia cristiana, sí. El cristianismo tiene en común que creemos en la Biblia. Claro. Los hechos que describen la Biblia describen eventos que pasaron en Jerusalén. Sin claro. embargo, por ejemplo, la iglesia católica hoy en día no tiene su sede en Jerusalén, ¿no es cierto? La tiene en el Vaticano. Claro. Entonces, de alguna manera el cristianismo es una iglesia mundial, es un movimiento mundial, es una creencia a nivel mundial que tiene raíces en Jerusalén. Pero, por ejemplo, el libro de Mormón describe que israelitas viajaron por el mar y llegaron a las Américas y fueron parte de los pueblos precolombinos que encontraron los colonizadores. La historia de la relación de Dios con los profetas que vivían en esa época precolombina es el contenido del libro de Mormón. O sea que para nosotros la prédica del Evangelio o la vivencia del cristianismo no es no es propiedad de Jerusalén, sino nosotros creemos que hubo cristianos y hubieron seguidores de Jesucristo, y es más, creemos que Jesucristo visitó las Américas después de su muerte y resurrección en Jerusalén, visitó las Américas. Esa es la historia del libro de Mormón. O sea que para nosotros América es tierra santa también, ¿no es cierto? Claro, mira. Bueno, acabo de hacer la prueba en el buscador, la verdad que excelente, porque es muy fácil, puse el barrio y ya salen, bueno, la cantidad de iglesias que tiene en la zona La Plata, Berizo y Ensenada, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así que a todos nuestros oyentes, por supuesto, los invitamos que quieran acercarse a través del buscador, como bien habíamos dicho al aire. Sabi, para finalizar. Sí, quería preguntarle, bueno, primero agradecerle por la entrevista, muy ilustrativa, muy clara, la verdad, su exposición. Bueno, y también preguntarle, comúnmente se dice que la Argentina es un país con una amplia tolerancia y con una excelente convivencia religiosa. Lo mismo se suele decir de países como Estados Unidos también, que han recibido mucha inmigración desde tiempos remotos. ¿Usted ha sufrido alguna vez discriminación por ser miembro de la iglesia a la que pertenece? ¿Conoce a alguien que sí ha sufrido algún acto de discriminación? La Argentina, en el Concierto de las Naciones hoy en día, es reconocida por su gran diversidad religiosa. Cuando yo era jovencito, adolescente, sufrí burlas, pero las sufría, no sé si era porque era miembro de la iglesia o por el hecho de que yo no creía en mantenerme virgen hasta el matrimonio, o porque no fumaba, o porque no tomaba, y me hubiera pasado si mi denominación religiosa fuera otra, igual, ¿no es cierto? Yo creo que no, que en la Argentina hay una gran aceptación, que hay una gran diversidad. De hecho, yo como representante de la iglesia, en lo que hago, que es ser el director de asuntos públicos de la iglesia, me reúno con sacerdotes de otras religiones y tenemos un diálogo franco, abierto, así que hay un espíritu de gran tolerancia en la Argentina. Es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Puede ser que a veces personas que no conocen o que no tienen una cultura religiosa pueden tener una actitud por ahí de burla o de incomprensión. A mí lo que me preocupa es que lo que se está desarrollando en estos últimos tiempos es una tendencia a querer acallar la voz de lo religioso en la esfera pública. Con el debate del aborto, con otros debates, se ve mucho eso, ¿no? Que los jóvenes en las escuelas, si ellos dicen que lo que opinan, lo opinan desde su formación religiosa,
puede haber un poco de burla o decir que porque está fundado en una creencia religiosa no es de tanto valor como si estuviera fundado en un argumento filosófico o en algún tipo de argumento científico. Yo creo que en eso hay que seguir trabajando para que Argentina mantenga ese pluralismo y ese respeto, no importa la opinión de dónde provenga, que nos escuchemos todos y nos respetemos, ¿no? Bien, te agradezco muchísimo, Alfredo, la comunicación y obviamente te invitamos a venir al piso y nos ponemos a disposición para lo que necesiten y obviamente sería genial tener la voz del representante a nivel mundial de los mormones. ¿Habla español, sí, no? Habla un poco español, de hecho lo ha aprendido de adulto y nos ha sorprendido en esta visita que hizo ahora, que estuvo por el Cono Sur, y dio algunas de sus alocuciones, las hizo en español y todos nos quedamos asombrados de la habilidad que en poco tiempo había desarrollado, pero lógicamente no es fluido. En entrevistas que hemos tenido hemos usado un intérprete, por eso es un tema que hay que coordinarlo mejor, pero también podemos acercarnos ahí a La Plata con gente de la comunidad local, me encantaría hacerlo. Y quiero decirles algo antes de terminar, los felicito. Primero porque tengan este deseo en un medio radial de exponer las creencias de las personas. Creo que le hace muy bien a la sociedad y ustedes siendo jóvenes que puedan hacerlo, creo que es un buen mensaje para los jóvenes, ¿no? Así que los felicito. Bueno, te agradezco mucho. La verdad es que haciendo este programa internacional lo que intentamos hacer es tener las voces de todos los lados y por eso abarcamos este programa especial sobre las religiones. Es muy difícil tratar de abarcar todas, pero quisimos ir un poco espero no ofender a las más desconocidas para dar conocimiento de ellas y claramente demostrar que todo tiene un origen y que en definitiva estamos todos conviviendo en el mismo lugar y con un mismo propósito. Y que hay personas normales detrás de todas esas creencias, ¿no es cierto? Claramente, porque puede ser, o sea, en la ciudad de La Plata tenemos mucho el tema acá de ayúdame, Sabi, no me sale, de los masones. Entonces, exacto, quizás uno se queda, puede ser un compañero o un masón, sí, y no tenés ni idea. Entonces, inclusive con el otro programa que tengo yo, tratamos de hablar un poco de la masonería, del origen y de lo que se propone y que en definitiva somos todos iguales más allá de las creencias. Así es, nosotros creemos que somos todos hijos de Dios y por eso es tan importante el respeto y el escuchar y comprender que cada uno puede creer. Es un gran privilegio que Dios nos dio a los hombres, que es que creamos lo que queremos. Él nos lo otorgó, ese albedrío, no podemos nosotros coartarlo, ¿no? Tal cual. Por eso te agradezco muchísimo, Alfredo, el estar a disposición y ser tan claro en tu exposición. Les mando un cariño grande y saludos a toda la audiencia. Igualmente, a disposición para lo que necesites. Bien, me llamó la atención esto del localizador de Capillas. Es como loco, es como sí, si te hubiesen regalado un chiche nuevo. Sí.